Capítulo 16, segunda parte. La desviación del Nilo. La formidable civilización del antiguo Egipto no habría existido jamás de no mediar la intervención de aquella superraza extraterrestre en los destinos de nuestra humanidad. Siempre se ha dicho que el Egipto era un producto del Nilo, pero en estos remotísimos tiempos el Nilo no recorría lo que después fuera el poderoso imperio de los faraones. El extenso y caudaloso río, que tiene sus fuentes en los territorios de lo que hoy son Uganda y Etiopía, llegaba hasta más al norte de la primera catarata, en la región en que ahora se levanta la gran represa de Asuán. De allí se desviaba en dirección al Mar Rojo, desembocando en él. Toda la región ocupada por Egipto era desierto, continuación del de Libia, con la excepción de una estrecha zona fértil limitada por los desiertos de Nubia y Libia, que se extendía hasta cerca del lugar en que hoy se asienta la población de El Cosier, en la ribera del Mar Rojo, siguiendo el curso original del río Nilo. 1500 años más tarde, cuando ya los pobladores de esa región de la tierra se habían multiplicado y formado grandes tribus, algunas de las cuales llegaron a ponerse en contacto con descendientes de la raza lemuriana y de los de la raza atlante, los sublimes señores del reino de la luz dorada ordenaron al pueblo que después que fuera el reino de Mun, volver a la Tierra a preparar el asiento de lo que en los planes cósmicos debía ser la gran civilización egipcia. Durante un tiempo realizaron los estudios correspondientes y se decidió desviar el río Nilo antes del recodo que formaba al norte de la primera catarata, para llevarlo a través del desierto hasta desembocar en lo que hoy es el mar Mediterráneo. Enormes naves condujeron ingenieros, máquinas y equipos hasta la zona escogida. Un grupo de técnicos extraterrestres se encargaron de educar a los atemorizados pobladores primitivos que luego de los primeros días de terror los adoraron como dioses y sirvieron de obreros en la obra. Al cabo de pocos años, por los formidables medios con que contaban, se había abierto el nuevo cauce y los 5 canales simétricos que iban a constituir el Gran Delta. El gran cauce de desagüe en el Mar Rojo fue anulado y el tiempo se encargó de cubrirlo totalmente. Una pequeña carga nuclear desmoronó la barrera natural que separaba el Nilo de su nuevo curso, y el gigantesco río corrió desde entonces a través de lo que siglos más tarde iba a ser el gran imperio de los faraones y el centro inicial de las grandes escuelas esotéricas del futuro. Cumplida su misión, los hombres, los equipos y las máquinas retornaron a su planeta de origen. La fundación del imperio egipcio. Muchos han sido los problemas que durante siglos preocuparon a los hombres de ciencia que estudiaran la civilización egipcia. Algunos fueron resueltos a la luz de modernos descubrimientos. Otros quedaron sin respuesta hasta hoy. Entre estos últimos figuraba el enigma del sorpresivo desarrollo de ese pueblo en relativamente pocos lustros. Sociólogos, historiadores, arqueólogos y filósofos no atinaron a imaginar cuál pudo ser la causa a la que se debía que los egipcios representaran un fenómeno de evolución completamente distinto a todos los demás pueblos. En todas partes, en todas las razas y civilizaciones más remotas, se advierte el proceso lento y escalonado, sucesivo en sus diferentes gradaciones, desde los niveles más primitivos hasta el apogeo de sus culturas respectivas. En la variada gama de matices que ofrece el investigador estudioso, la marcha de cualquier grupo humano es la historia de nuestra humanidad. Pero con los egipcios no pasó eso. El país de los faraones resulta un caso único. Hasta hace más o menos 8000 años, en las riberas del Nilo se encontraban tribus dispersas,
con un nivel de vida y cultura muy pobres, como lo demuestran los restos arqueológicos de esa época. Poseían solo rudimentarios elementos, cerámicas toscas y modestas, construcciones de adobe, sin mayores alardes de cultura. Pero de pronto, en solo el transcurso de un par de centurias, empieza a florecer allá una sorprendente civilización. Comienza a construirse grandes ciudades con edificios de piedra que cada vez asumen formas y estructuras más notables hasta llegar en poco tiempo a la asombrosa demostración de adelanto que ha llegado a causar el respeto y la admiración de los hombres cultos de todos los países y de nuestros sabios modernos. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en Egipto entre el octavo y séptimo milenio de nuestra era actual? También, desde Ganímedes nos viene la respuesta. Recordemos que ya 3000 años antes, la superraza extraterrestre había preparado las bases para la desviación del Nilo. Pero en esa época empezaron a presentarse en el planeta amarillo los primeros síntomas de su futura desintegración, como se ha explicado al ocuparnos de la historia del reino de Mun. Era precisamente el comienzo del reinado de aquel portentoso soberano, y por tal razón, terminada la misión que se les encomendara en la tierra, se dedicaron exclusivamente a sus propios y urgentes problemas. Ya hemos visto en la tercera parte lo referente a su traslado al satélite de Júpiter y la destrucción del planeta amarillo. En ese lapso de cerca 3000 años de los nuestros, estuvieron muy atareados en adaptar su nuevo mundo a la perfecta evolución de su civilización, y no vinieron a la Tierra. Pero una vez satisfechos con su nueva morada, recibieron del Sol otra misión: fundar la gran civilización del Nilo. Debemos recordar que la historia del antiguo Egipto es perfectamente conocida por la abundancia de documentos de todas las épocas en que se narra minuciosamente el desenvolvimiento de ese gran pueblo, y se conoce al detalle el desarrollo evolutivo de tan formidable civilización. Desde los tiempos del rey Mene, fundador oficial de la primera dinastía, que en el año 5004 a.C. establece la organización política y administrativa que habría de perdurar a través de las 26 dinastías, que oficialmente reconocidas como tales, rigen en el Valle del Nilo, hasta ser conquistado por Cambises, rey de Persia, en el año 527 antes de nuestra era cristiana. 5 dinastías más de origen extranjero completan la serie de 31 que termina con la dominación de Egipto por los romanos. Pero es históricamente conocido también que al asumir Menes el poder soberano de Egipto, encuentra ya un país organizado, con una civilización floreciente y un gobierno teocrático ejercido por la casta sacerdotal, que en un lapso indefinido de tiempo había ya establecido las bases de cultura, religión, economía y administración de todo el país, que son continuadas por Menes y sus sucesores durante más de 5000 años. Esa etapa anterior a la de los faraones, que comienza con Menes, está señalada en la tradición y escritos antiquísimos como el tiempo en que ese pueblo fuera gobernado por los dioses bajados del cielo. No se fija con exactitud cuánto duró aquella primera etapa. Los egipcios no acostumbraban a señalar cronológicamente los tiempos en forma correlativa. Preferían relatar los hechos correspondientes a cada periodo gubernamental, refiriéndolos al personaje gobernante. Y en esa lejana época no existen datos concretos que permitan identificar todavía a los personajes. Por eso, aquel periodo en que se manifiesta claramente un tipo de gobierno manejado por seres divinos que delegan sus poderes a los sacerdotes gobernantes, pero sin descuidar su control directo. Ha parecido a muchos una etapa legendaria o mítica de la historia de Egipto, pero los hechos comprueban que no hubo tal leyenda, y que los aparentes mitos han sido la transcripción pintoresca en la forma, pero exacta en el fondo,
referente a un lapso de más o menos 1000 años, durante los cuales se convirtió a las tribus dispersas entre las regiones del Bajo y Alto Nilo, de núcleos humanos dispersos y desorganizados, en un floreciente imperio que en los tiempos de Menes ya contaba con importantes ciudades, en las que se levantaban magníficos templos y majestuosos monumentos. Uno de estos, posiblemente el más notable por muchos conceptos, fue la Esfinge. Esta formidable y enigmática figura, gigantesca mole de granito que se levanta hoy en las arenas vecinas al Cairo, junto con las tres grandes pirámides, Keops, Kefren y Micerino, ha causado el asombro de miles de generaciones y ha mantenido en el más estricto secreto el misterio de su origen y el de los fines para los que fue construida. Ahora, el secreto de la Esfinge, como se mencionó por largos siglos a tan enigmático monumento, llega a su fin, con las explicaciones que nos vienen desde Ganímedes. Ellos, los hombres del reino de Mun, fueron sus constructores, mejor dicho, los arquitectos directivos de la obra. Se ubicó en un lugar solitario frente al Nilo, como templo iniciático y sede hermética de los primeros hermanos de la Esfinge, aquella fraternidad oculta tantas veces mencionada en este libro. En ella se preparaba a los sacerdotes escogidos como los más capacitados para gobernar en el naciente imperio. Y más tarde, al correr de los siglos, cuando ya había desaparecido el primitivo gobierno teocrático, siguió siendo el lugar de reunión y de instrucción de los miembros de esa escuela de sabiduría cósmica. Desde los tiempos de la tercera dinastía, pudieron ingresar en ella miembros laicos, y así tuvo el Egipto posteriormente sabios portentosos, ajenos por completo a la orgullosa casta sacerdotal, que por milenios trató siempre de dominar a los faraones sucesores de Menes. Hasta hoy no se ha descubierto el verdadero sentido de la Esfinge, en gran parte debido a la inquina o negligencia por remover los miles de toneladas de arena bajo las que duerme su sueño de siglos el templo iniciático y todas las dependencias, muchas de ellas cámaras secretas utilizadas por los hermanos de orden en su vida institucional. ¿Cuántos tesoros culturales podría hallar nuestra humanidad si se descubrieran tan misteriosos recintos? De allí salieron hombres que marcaron hitos en la historia de toda la tierra, entre ellos el famoso Moisés de la Biblia, y también la enigmática y sapientísima personalidad conocida en los tiempos de la cuarta dinastía con el nombre de Imhotep, el famoso arquitecto constructor de la Gran Pirámide, ubicada a corta distancia de la Esfinge, que ya por aquel entonces era vecina a la gran capital del Bajo Egipto, Menfis, levantada con tal fin por Menes en las cercanías del misterioso monumento. No vamos a detenernos más en estos puntos. Hay todavía mucho por explicar sobre misiones terrenas de aquella raza extraterrestre. Por tanto, vamos a ocuparnos ahora de otras misiones, todas ellas trascendentales para el desarrollo y evolución del hombre en nuestro planeta. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Ya hoy día, muchos hombres de ciencia han opinado que la destrucción de las dos ciudades llamadas malditas se debió al empleo de bombas atómicas del tipo de las que aniquilaron Nagasaki e Hiroshima, entre ellos el físico soviético Alexei Kazantsev y el profesor también ruso Agrez. Participan de esa opinión, y este último ha presentado como pruebas de su acerto las técticas encontradas en aquella región, materiales rocosos que todos los físicos nucleares saben que solo puede formarse a consecuencias de reacciones atómicas. Los hombres del reino de Mun explicaron este caso como el cumplimiento de otra misión que les fuera encomendada por los sublimes señores de faz resplandeciente,
para castigar el desenfreno y abominable corrupción reinante en aquellas ciudades, que amenazaba extenderse al resto de los nuevos pueblos escogidos para el futuro desarrollo de la humanidad terrestre. Era un escarmiento que buscaba servir de lección. Los hombres, considerados ángeles en la Biblia, que visitaron a Lot y lo previnieron para abandonar esos lugares, eran miembros de la tripulación de una astronave, de las de tipo de 6 tripulantes. El mismo Génesis confirma los poderes extraordinarios que tenían, que les permitieron defenderse de la multitud sodomita con un simple ademán, que cegó a todos los que pretendían violarlos, pudiendo escapar en compañía de Lot y su familia. Después, cuando estos últimos estuvieron a salvo y a prudente distancia, regresaron ellos a su máquina oculta tras una loma. Una bomba termonuclear sobre cada una de las ciudades las hizo pasar a la historia. El paso por el Mar Rojo. Uno de los pasajes más notables en la Biblia es el referente a la huida de Israel, perseguido por el ejército del faraón, a través de las aguas del Mar Bermejo, como ellos lo llamaban. Muchas discusiones han habido sobre el tema, y muchos hombres de ciencia materialistas han creído ver en él una fábula inventada por Moisés. Pero la verdad del hecho histórico no se puede refutar. Los judíos salieron de Egipto y atravesaron el Mar Rojo por su parte más estrecha, que separa el África de la península del Sinaí. La misma historia egipcia lo confirma, y no lo hicieron en barcas que no tenían. El Éxodo lo refiere con lujo de detalles, y el prodigio le costó al faraón lo más graneado de sus tropas. Todo ello ha sido conocido desde los más remotos siglos, y no perderemos tiempo en repetirlo. Pero veamos ahora cómo nos han explicado los superhombres de Ganímedes la sucesión de hechos portentosos que tuvieron lugar en aquel episodio. Los israelitas habían acampado en la margen occidental del Mar Rojo, conducidos hasta ahí por la famosa columna de humo que los guiara constantemente en todo el Éxodo. Esta nube, que de día era una gigantesca columna de humo y de noche de fuego, marchaba siempre en la cabeza del pueblo, y aquel día se encontraba detenida sobre la ribera del mar. Al percatarse los judíos que por el desierto se acercaba velozmente el ejército egipcio, cundió el pánico, tal como lo refiere la Biblia, pero también narra que en esos momentos la columna de humo se puso en movimiento, colocándose a espaldas del pueblo entre este y el lugar donde habrían de llegar las tropas de Faraón. Moisés calmó los ánimos, asegurándoles que Jehová los defendería, y comenzaron los prodigios. De la nube de humo salieron rayos y se estableció una espesa cortina tenebrosa de humo y fuego que separó a los egipcios de los israelitas. De aquella gigantesca cortina partían rayos y truenos, y tan amenazante espectáculo detuvo a los egipcios, que atemorizados empezaron a gritar que Jehová estaba defendiendo a su pueblo. Esta situación se prolongó todo el día. Mientras tanto, se formaban grandes nubes desde la playa y sobre el mar en dirección a las opuestas riberas. Durante la noche, un viento huracanado azotó las aguas en toda la zona fronteriza. Los israelitas estaban pasmados y temblaban ante aquellos fenómenos. Sus enemigos continuaban detenidos al otro lado de la barrera flamígera. Con las primeras luces del nuevo día, un grito de asombro partió de todo el campamento. El mar se había dividido, formando las aguas como altas murallas a ambos lados de un amplio corredor o pasaje. Moisés ordenó a los suyos que lo siguieran y penetró por el centro del providencial camino en demanda de la otra lejana orilla. Al ver eso, no sin dejar de temer, los demás siguieron tras él, marchando apretujados por el centro seco de aquel sendero construido en el fondo del Mar Rojo. Con terror miraban a ambos lados las murallas líquidas y trepidantes, como si estuvieran contenidas por tupidas y poderosas mallas de gigantescas redes invisibles. Cuando ya todos los israelitas se encontraban atravesando el mar a pie enjuto, la columna de humo que los protegía se movilizó, desapareciendo la cortina de fuego que separaba los dos campos.
Esta vez fueron los egipcios los que lanzaron grandes voces ante el espectáculo que presenciaban. Detenidos en la playa, presa del terror que tal prodigio les infundía, no se atrevían a avanzar tras los judíos, que se iban alejando en demanda de la otra orilla. Pero sus jefes, más audaces, viendo que la presa se les escapaba, lograron imponerse. Los carros y caballería empezaron a ingresar a tan insólito corredor, y viendo que no les sucedía nada, el resto de las tropas los siguió. Los israelitas estaban ya cerca de las otras riberas y a carrera abierta las alcanzaron cuando los soldados de Faraón llegaban al centro del mar. De la columna de humo que protegía a los judíos comenzaron a partir rayos que destrozaban las ruedas de los carros, mataban a los caballos y jinetes, deteniendo a todo el ejército. El pánico se apoderó de todos, pretendieron volverse atrás, pero en aquel momento las murallas líquidas se deshicieron como gigantescas cataratas y todas las tropas fueron sepultadas por las aguas del Mar Rojo. Los hombres de Ganímedes explican así todos estos fenómenos. Tenían la misión de sublimes señores del reino de la luz dorada, de proteger y salvar al pueblo de Moisés, para fines ulteriores en el desarrollo de los planes cósmicos. En cuanto a la evolución de la humanidad terrestre, Moisés, como secreto hermano de la Esfinge, poseía la sabiduría y conocimientos necesarios para poder comunicarse con ellos. Así, desde los momentos en que luchó por conseguir que el faraón lo dejara salir de Egipto, sabía que contaría con su ayuda, pero no podía revelar a un pueblo tan ignorante y atrasado en todo concepto las grandes verdades científicas y cósmicas que él, por su iniciación, sabía cómo utilizar. Al no poder explicar muchas cosas ocultas, secretos obtenidos en la forma tradicional y extremadamente rigurosa de su hermandad iniciática, se vio precisado a atribuirlo a la figura del Dios Jehová, personaje que, según analizaremos después, tuvo muchos aspectos poco divinos en su larga intervención en la vida y religión del pueblo israelita. Así pues, desde la salida de Egipto, estuvieron acompañados y guiados por aquella famosa nube en forma de columna, de humo en el día y de fuego en las noches, en la que se encerraba Jehová, y que los protegió, como ya vimos, por el paso del Mar Rojo. Tal nube en realidad fue siempre una astronave, de las de tipo chico, que ya conocemos, que se presentaba envuelta por una nube gaseosa para no aterrorizar a los primitivos e ignorantes judíos, más dados a aceptar explicaciones de tipo sobrenatural, divino o fabuloso, que a comprender hechos y verdades científicas que hasta hoy son difíciles de entender para muchos y que sabemos que por las noches aparecía como una nube de fuego, fenómeno que no necesita mayor explicación ahora. En cuanto a la separación de las aguas de Mar Rojo, dicen que se utilizó fuerza combinada de una de sus bases espaciales y 6 aeronaves de las de tipo grande, ya descrito anteriormente, que se colocaron a conveniente altura en fila india, teniendo 3 máquinas en cada extremo y en la base del centro, sobre toda la extensión del brazo del mar que separa las costas de esta zona. Esa fue la gigantesca nube que cubría todo el corredor formado por las aguas separadas. Ese fenómeno se logró mediante el empeño de poderosas fuerzas electromagnéticas en combinación con fuerzas vivas de la cuarta dimensión, que anulando la gravitación de las aguas, suspendiéndolas como las suspenden las trombas marinas en los grandes tifones y manteniendo una cohesión molecular parecida a la de los bloques de hielo en ambas murallas acuáticas, lograron el efecto perseguido y lo mantuvieron durante todo el tiempo que fue necesario. En cuanto al ataque a los carros y caballería, lo realizó la máquina pequeña, con sus propios y simples elementos defensivos ofensivos, armas incomprensibles todavía por nosotros, a la que nos hemos referido en un capítulo anterior y que los hombres del reino de Mun no parecen estar dispuestos a explicar en detalle. La visita de Moisés a la cumbre del Sinaí. Durante todo el tiempo que los israelitas acamparon a las faldas del monte de Sinaí, fueron muchas las veces que Moisés subió a la cumbre. Siempre lo hizo solo, excepto en la ocasión en la que acompañó a su hermano Aarón, destinado a ser el sumo sacerdote. Nadie se atrevió jamás a subir tras él, porque ello estaba penado con la muerte.
y siempre también en tales casos era llamado desde la cumbre, que en esos momentos era cubierta por una gran nube resplandeciente con rayos y truenos que aterrorizaban al pueblo. Cuando regresaba Moisés traía los mensajes que le daba Jehová. Es fácil ahora comprender que se trataba de una astronave que, en cumplimiento de misiones de enseñanza, para ir estructurando las bases culturales y religiosas que se proponía inculcar en el alma de los israelitas, una de aquellas visitas duró 40 días y 40 noches. Todo el pueblo vio a Moisés que penetraba en la espesa nube que cubría la cumbre, y luego la nube se alejó. Fue un viaje al reino de Mun, en donde aprendió muchas lecciones y donde trajo ya grabadas las tablas de la ley. Es ya ampliamente conocido que al retornar, ese pueblo ignorante, rebelde, lúbrico y codicioso, en la tradicional anarquía que siempre lo caracterizó, le había vuelto la espalda, y en medio de una formidable orgía estaban adorando al becerro de oro. Construcción del Arca de la Alianza. Entre los muchos objetos fabricados en esa época bajo la dirección de Moisés para el nuevo culto de la naciente religión, el principal fue el Arca de la Alianza, o santuario secreto de Jehová. Las enseñanzas místicas primitivas, afirmadas luego por la tradición, lo hacían aparecer como el lugar sacratísimo en el que se encerraba el Dios de los israelitas, lugar al que nadie podía tener acceso, excepto el sumo sacerdote en determinadas ocasiones. Sobre tal condición pesaba nada menos que la pena de muerte, y esta sanción tuvo lugar de manera maravillosa e impresionante varias veces, como fue el episodio de aquel oficial del rey David, quien, al ver que los cargadores del arca habían tropezado, temiendo que el santuario cayese a la tierra, lo agarró con la más sana intención, y un rayo fulgurante partió del arca y el oficial cayó fulminado. En esas remotas épocas, un hecho así era prodigioso. Venía a confirmar la presencia de aquel Dios iracundo y muchas veces cruel en el interior del artefacto. Un pueblo ignorante no podía encontrar otra explicación a fenómenos de tal naturaleza que las maravillosas y fantásticas ofrecidas por los sacerdotes, cuyo jefe era el único poseedor del secreto. Este, en realidad, era muy simple. El arca, según se expresa detalladamente en la Biblia, estaba recubierta enteramente de oro, por dentro y por fuera. En su construcción, lo que no se dice en ninguno de los libros de Moisés, intervinieron instrucciones secretas recibidas en el reino de Mun para convertir aquel objeto de culto en un poderoso elemento generador de electricidad, convenientemente ocultas en la estructura interior. Habían pilas, formando una potente batería acumuladora de fuerza, la que se manifestaba a veces en ciertas ceremonias como chispas y destellos fulgurantes, atribuidos a la divinidad que en ella se encerraba. En esos tiempos no se conocía la electricidad ni cómo producirla. Ello solo era privilegio de los iniciados de algunas escuelas esotéricas. Y Moisés fue uno de los hermanos de la Esfinge, más adelantados de aquel terreno. De tal manera, no fue difícil concebir un artefacto que, dentro de un concepto mítico, inspirado por el deseo y la necesidad de impulsar a su pueblo por el camino de la superación, se viera obligado a emplear una serie de trucos y estratagemas, únicas formas de dominar la tremenda rebeldía y los poderosos impulsos hacia el vicio y las bajas pasiones que tanto dominaron por siglos a los israelitas. Estando el arca revestida de oro, metal conductor, puesto en contacto directo con los acumuladores de su interior mediante un dispositivo hábilmente disimulado y solo conocido por el sumo sacerdote, quien podía conectar o desconectar el paso de corriente a voluntad. Es fácil comprender que cualquier neófito que se atreviera a tocar el arca recibiría instantáneamente una descarga mortal, como le sucedió al oficial de David, y las pilas de un tipo de alta potencia eran proporcionadas por los hombres de Ganímedes. En aquel entonces el fin justificaba los medios. Visitas de profetas al reino de Mun.
No solo Moisés tuvo el privilegio de conocer el mundo maravilloso organizado en el satélite de Júpiter. Muchas de las grandes figuras representativas del adelanto cultural, moral y religioso de la humanidad terrestre tuvieron esa oportunidad en diferentes épocas y lugares. La lista es muy larga, pues se reparte entre todos los pueblos de la tierra. Para detallar todos y cada uno de los casos, necesitaríamos ocupar un volumen especial tan extenso como este libro en su integridad. Tal vez podamos hacerlo andando en el tiempo. Más ahora debemos concretarnos al desarrollo del tema principal que motiva esta obra, que en realidad viene a ser un mensaje extraordinario debido al momento histórico y apocalíptico en que se encuentra nuestra humanidad. Entre los muchos nombres que podríamos citar de esa larga lista, mencionaremos a Imhotep, Enoch, Elías, el señor Buda, Zoroastro, Lao Tse-tung y Confucio. Imhotep, a quien nos referimos al tratar sobre la historia de Egipto, fue el sabio constructor de la gran pirámide de Keops. Fue hermano de la Esfinge y su admirable sabiduría, demostrada por las maravillas de ese milenario monumento, tuvo confirmación y refuerzo objetivo en varias visitas realizadas secretamente al reino de Mun. Vivió más de 250 años y su muerte fue un misterio, pues sigue siendo un personaje tan notable que nadie supo hasta hoy dónde fue sepultado. La verdad es que al término de su misión en la tierra lo llevaron a Ganímedes. Los profetas Enoch y Elías, tan mencionados en el Antiguo Testamento, también fueron conducidos al reino de Mun, como se confirma en los textos bíblicos, al narrar que fueron llevados al cielo en carros de oro. En cuanto al señor Buda, o sea, el príncipe Siddhartha Gautama, o Sakya Muni, como también fuera llamado, fundador del budismo, es figura tan conocida en la historia que nos evita dar mayores referencias personales. Pero en el reino de Mun existen las pruebas de que tal personaje visitó su mundo, conducido para estudio y comprobación de las grandes verdades cósmicas y eternas, que después fueron la base de su elevada doctrina, tan parecida en la esencia y elevación y pureza a las enseñanzas posteriores de Cristo. La figura grandiosa de Zoroastro, o Zaratustra, autor del conjunto de libros sagrados conocidos como el Zen Avesta, pilares fundamentales de la religión mazdeísta de la antigua Persia, la más elevada y noble por su alta moral, por la profundidad y sabiduría de sus conceptos básicos en cuanto a la interpretación simbólica o alegórica de las grandes verdades cósmicas, guarda una estrecha relación fundamental con los mismos principios esenciales que nos encontramos en la religión mosaica, en el budismo y en el cristianismo primitivo y sustancial. Aunque el ropaje de que hacen gala en mitos y ceremoniales cada una de estas grandes religiones pueda ser diferente por las distancias que las separan en tiempo y ambientes de desarrollo, tales diferencias revelan al analista imparcial que son el producto exclusivo de la intervención de los hombres y de las costumbres de cada lugar y época, pero la esencia de todas ellas es la misma, lo que prueba lógicamente la uniformidad de origen. Y si la comparación es llevada hasta esta otra gran doctrina constituida por el conjunto de enseñanzas de los grandes filósofos chinos, Lao Tse y Confucio, mejor conocido en Occidente por la derivación latina del nombre Confucio, ambos anteriores a Cristo, desembocamos en la sorprendente analogía de los principios fundamentales de moral, de estímulo a la virtud, a la pureza de pensamiento y de conducta, a las prácticas más bellas y más nobles, más fraternas y elevadas, para el trato y la mutua convivencia entre todos los seres humanos. Todo eso, en el fondo, no es otra cosa que lo ya descrito en capítulos anteriores sobre la cultura y religión que reinan en Ganímedes. No es extraño, por lo tanto, que los superhombres del reino de Mun hayan asegurado haber sido los intermediarios encargados en distintas épocas y diferentes lugares y pueblos de la tierra de facilitar la difusión de las doctrinas y enseñanzas emanadas de aquel sublime reino de luz dorada, de aquellos grandes espíritus gobernados directamente por el supremo Rey Sol, a quien llamamos en la tierra el Cristo,
En los próximos capítulos, al explicar los pormenores de la trascendental misión que ahora, después de largos siglos, motiva su regreso a nuestro mundo, tendremos oportunidad para ampliar conceptos y opiniones acerca de todos esos puntos. Restamos solamente ocuparnos de otra visita importantísima realizada hace casi 2000 años y que en verdad obedeció a los preliminares preparativos de la gran misión actual: el enigma de la estrella de Belén. La historia y el Nuevo Testamento de la Biblia nos refieren que unos magos llegados del Oriente visitaron al rey Herodes para preguntarle por el nuevo rey de los judíos, nacido en tierras de Judea. San Mateo en su Evangelio nos dice que en esa entrevista aquellos magos se expresaron así: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y en el curso de los siguientes versículos del capítulo 2 narra cómo esos magos, después de hablar nuevamente con Herodes, vuelven a ver la mencionada estrella que los va guiando hasta Belén y que se detiene exactamente sobre el pesebre en el que se hallaba el niño Jesús y sus padres. A la luz de nuestros modernos conocimientos científicos, muchos se han hecho esta pregunta: ¿era una estrella lo que anunció en Oriente el nacimiento a los magos y lo que los condujo hasta Belén? La astronomía, la mecánica celeste y la actual ciencia del espacio nos demuestran la imposibilidad de que se tratara de una estrella o cualquier otro tipo de astro. Su existencia en la época nos la prueba la historia, que conserva las huellas del tremendo impacto causado en Jerusalén por la visita de los magos a Herodes y toda la secuela de consecuencias que se derivaron de ella, hasta la terrible matanza de niños ordenada por el déspota. También nos la afirma la Biblia y es presenciada además por multitud de pastores que llegan hasta Belén con el mismo propósito de los magos. Pero hoy ya no podemos aceptar la idea de que una estrella, ni de un cometa, ni siquiera la de un sateloide o meteorito. Si analizamos los textos bíblicos, encontramos que la forma en que se refieren a esa estrella nos apartan por completo del concepto comprobado sobre todo cuerpo celeste común y corriente. Todos los astros conocidos están sujetos a leyes universales que norman su equilibrada y matemática marcha en el espacio. Todos siguen perpetuamente las trayectorias trazadas por la naturaleza, y si alguno se apartara de su órbita, ello significa catástrofes astronómicas. Sin embargo, aquellos magos del Oriente mencionaban haber realizado su viaje porque esa estrella les anunció desde su tierra un hecho digno de su máxima adoración. Y esa estrella, posteriormente en Judea, vuelve a presentarse y los va guiando hacia un lugar determinado, al lento paso de los camellos y caballos, y sobre ese lugar se detiene y se mantiene suspendida en el espacio. Si comparamos estos hechos con las ya conocidas maniobras de los ovnis en nuestros días, encontramos coincidencias que pueden llevarnos a deducciones muy interesantes. En primer lugar, en aquellos tiempos cualquier punto luminoso en el firmamento era considerado una estrella. Y si la magnitud de su luminosidad era suficiente como para impresionar a muchos, con mayor razón. Ahora bien, sabemos que los ovnis pueden ser confundidos a cierta distancia con luminarias celestes. Y ya todos conocemos que se pueden mantener estáticos en el espacio y recorrer el cielo a diferentes velocidades, desde las más vertiginosas, imposibles de alcanzar aún por nuestras astronaves, hasta las de menor intensidad, parándose o avanzando en cualquier dirección a su voluntad. ¿No es esta exactamente la forma en que nos presenta el texto bíblico a la estrella de Belén? Siempre se representó a la misma detenida sobre el pesebre del niño Dios, lanzando un haz de rayos que iluminan el lugar.
Ya sabemos también que aquellas máquinas extraterrestres han sido vistas en la misma forma, detenidas en el espacio, inmóviles a cierta altura del suelo e iluminando con un potente haz de luz el sitio sobre el cual se encontraban. Entonces cabe preguntarse, ¿fue una nave extraterrestre la que anunció el nacimiento de Jesús a los magos en su distante país y la que los guió posteriormente hasta el pesebre? La respuesta es obvia. Ellos habían afirmado categóricamente que la estrella les anunció en su tierra el nacimiento del niño y su condición de nuevo rey de los judíos. Y una estrella no habla para anunciar tales cosas. Por tanto, la conclusión lógica es evidente: fue una astronave tripulada por seres capaces de realizar tal anuncio y guiar más tarde al grupo de magos hasta su destino. Pero una conclusión de tal naturaleza nos abre nuevos interrogantes. Si aquellos magos del Oriente fueron buscados y conducidos así por seres extraterrestres, ¿quiénes eran esos magos para ser solicitados en tan especial manera y para realizar un viaje tan largo y penoso por tal motivo? La historia y la Biblia no nos dan detalles al respecto. Solo se dice que llegaron a Jerusalén desde lejanas tierras del Oriente y que al ser avisados en sueños de las intenciones adversas de Herodes, regresaron a sus países por otro camino para evitar pasar de nuevo por la capital judía. ¿Quiénes fueron tan importantes y misteriosos personajes? ¿Qué relación tenían con la venida del Mesías para realizar tan larga, penosa y peligrosa aventura, con el solo fin de rendir un homenaje a un niño que acababa de nacer? ¿Y qué relación había entre ese niño, los magos y los seres extraterrestres que tripularon aquella máquina espacial? Tan enmarañado problema no habría tenido jamás una respuesta de no haber mediado en él intervención directa de los superhombres de Ganímedes, y por esos habitantes del reino de Mun, que ahora vuelven a visitarnos. Podemos conocer el portentoso enigma de la estrella, descubrir el misterioso velo que durante 2 milenios envolviera la personalidad de aquellos magos, y alcanzar a vislumbrar las profundas relaciones de todos los personajes y elementos que intervinieron en ese acontecimiento, aunque las respuestas puedan parecer a los profanos en las ciencias metafísicas pasmosamente desconcertantes. Esos magos eran iniciados hermanos de la Esfinge, oriundos del Egipto, y sacerdotes iniciados de Zoroastro. Los egipcios, que fueron 3, venían de la región de Caldea, en donde se refugiaron huyendo de la dominación romana impuesta años antes en su tierra natal. Y los persas, que también fueron 3, provenientes de la región de Bactriana, conocedores profundos de los planes cósmicos de acuerdo con los cuales se norma la marcha de todos los mundos y de todas las humanidades que los pueblan. En esos planes cósmicos bebieron sus conocimientos los hombres que trazaran en la pirámide de Keops las famosas profecías a que nos hemos referido como un oráculo perfecto de nuestra actual civilización. Y en ese oráculo, como entre las profecías de la Biblia, también estaba señalada la venida a este mundo del Mesías prometido, del ser divino que bajaría a la tierra para marcar nuevos rumbos a esta humanidad. Los grandes iniciados de esas escuelas de misterio sabían que debían bajar en cumplimiento de tan magna misión cósmica, y conocían por tanto que aquel gran ser podía llamarse rey, pues él era y es el rey de nuestro sistema solar. En cuanto a la relación que hubo entre esos magos, el nacimiento de Cristo y la intervención de los seres extraterrestres en todo el episodio, llegamos a la parte más trascendental del misterio cósmico realizado en esos tiempos. Debemos aclarar en un primer término que el nombre de los magos que se les adjudicara a priori y que se conservó en la Biblia fue debido a la profunda sabiduría y maravillosos poderes demostrados ante Herodes, que concitaron a su temor y respeto, así como la admiración supersticiosa de cuantos tuvieron contacto con ellos en su visita a Jerusalén.
pero no eran alardes frívolos como los de la magia barata de otros encantadores o de otros encantadores comunes de esa época. Eran en verdad poderes elevados, alcanzados en una larga evolución de servicio a la divinidad, por dos de los espíritus que integraban ese grupo, el gran maestro persa y el gran iniciado egipcio, cada uno de ellos acompañados por dos íntimos discípulos. Y ahora tendrá el lector que repasar cuando explicamos acerca de la cuarta dimensión y de la reencarnación, pues tenemos que declarar que esos dos imponentes personajes que infundieron temor al rey Herodes eran nada más y nada menos que el espíritu de Moisés reencarnado como sacerdote persa de Zoroastro y el espíritu de Sakyamuni o del señor Buda, encarnado entonces en el gran hermano de la Esfinge de Egipto. La oculta identidad de tan altos personajes ha sido revelada por los superhombres de Ganímedes para explicar la formidable misión cósmica que por designios divinos del reino de la luz dorada empezaban a desarrollarse en aquellos días, en directa concordancia con el descenso a la tierra del supremo señor del reino de nuestro sistema solar, que venía a fundar la nueva religión sagrada, la nueva religión, llamada a reemplazar a todas las formas religiosas y doctrinas anteriores, preparando el advenimiento de la nueva era de este mundo. No importa que los hombres hayan creado barreras divisorias, interpretaciones antojadizas de la divinidad, religiones que en vez de unir han separado, por la ignorancia y la ambición de poder de quienes siempre en la tierra trataron de impresionar a las mentes populares, titulándose profetas o ministros de Dios. No importa que las castas sacerdotales de todos los tiempos hasta el presente hayan explotado más o menos a las masas imponiéndoles obligaciones, unas veces útiles pero muchas veces necias, tratando de explicar a su manera los secretos de la naturaleza y del cosmos, que en la mayor parte de los casos desconocían ellos mismos. El fenómeno se ha repetido siempre, desde los más remotos tiempos, porque el sendero hacia Dios ha sido y es una necesidad inherente al espíritu humano, presente en todos con mayor o menor intensidad, pero eterno como el propio espíritu. Y ante la multitud ignorante, ansiosa de luz y de verdad, siempre se formaron grupos de maestros o de guías dispuestos a enseñar y conducir. El origen de todos ellos siempre fue parecido, en los planes que norman la marcha de la humanidad hacia el progreso. Nunca faltaron los apóstoles de la verdad, que iniciaran una labor efectiva de ayuda y de asistencia, de instrucción y de educación positiva. Ello se deriva precisamente de aquellos planes cósmicos ya mencionados, pero con el correr del tiempo, al ir desapareciendo los pioneros, los fundadores, los verdaderos guías, amorosos y desinteresados, como auténticos soldados del reino, fue degenerando en la mayor parte de los casos el grupo colegiado, la institución o la iglesia por ellos creada. Y al faltar la sabiduría y el amor de los genuinos apóstoles, la ambición o egoísmo de los seguidores llegó muchas veces a las más absurdas pretensiones, a las aberraciones más bajas y los más censurables medios para mantener la autoridad y el poder sobre las masas, que fueron cimentados al principio sobre fundamentos nobles, amorosos y elevados. Hemos dicho que no importa mayormente este fenómeno, porque es fruto de la misma debilidad humana, debilidad que debe fortalecerse y transformarse en la marcha progresiva hacia la perfección de todos y de todo. Y para ello han existido siempre aquellos secretos soldados del reino, como los misteriosos miembros de las escuelas iniciáticas auténticas, no las que se atribuyen este nombre sin merecerlo, que en todas las épocas y en todos los pueblos han trabajado al amparo del hermetismo de que se rodearon, para poder proteger el mejor cumplimiento de sus misiones, que muchas veces o en la generalidad de los casos habrían sido incomprendidas y a no dudarlo obstaculizadas por los hombres de su época. Solo en oportunidades en que la misión obliga al iniciado a manifestarse públicamente en alguna forma es que lo hacen,
pero aún así es común que guarden el secreto de su verdadera identidad esotérica, de su íntima condición sustancial y de su vinculación con determinada orden o hermandad, ateniéndose a lo estrictamente necesario para el conocimiento del vulgo ignaro y reservando a quienes fuera menester los detalles confidenciales de su personalidad y de su labor. Este es el caso de aquellos magos, a los cuales con el correr de los siglos se les ha llegado a considerar reyes. La Biblia no los llama así, únicamente se refiere a ellos diciendo: unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, viajaban sin séquito, con la sencillez propia de los grandes maestros esotéricos, y llevando consigo tan solo el equipaje requerido por su especial misión. No los acompañaba el fastuoso cortejo acostumbrado por todos los reyes orientales, y su seguridad personal y la de los valiosos presentes que conducían estaban protegidos en verdad por su gran sabiduría y la amorosa vigilancia que desde el espacio ejercía sobre ellos la máquina extraterrestre que los cuidaba. Por otra parte, mal hubieran hecho al pretender que los tomaran por reyes, y tampoco necesitaban aparecer al mundo como tales. Por lo general, la realeza de la tierra ha sido muchas veces acompañada por las bajas pasiones, por los niveles más pecaminosos que nos muestra la escala evolutiva de los seres humanos, y los grandes espíritus iniciados han preferido casi siempre disimular su luminosa personalidad bajo apariencias sencillas. ¿Qué mejor ejemplo que el de Cristo, Rey de nuestro sistema solar, bajando a la tierra en el más pobre y humilde de los ambientes populares? Y ahora veamos cuál fue la verdadera misión oculta de aquellos grandes hombres. Cumplido el homenaje a su Rey y Señor recién encarnado en la tierra, salieron de Judea tal como lo narra la Biblia, pero no se alejaron mucho, solamente la distancia necesaria para no ser vistos por los pobladores de la zona circundante. Acamparon en un oasis del desierto, lejos de toda mirada impertinente, y allí aguardaron el descenso de la astronave del reino de Mun. Cuando esto se produjo, uno de los discípulos egipcios del gran hermano de la Esfinge fue conducido en el ovni hasta las puertas del monasterio de los hermanos esenios en las cercanías del Mar Muerto. Ya estos sabían en secreto su misión y la del mensajero del espacio, que permaneció con ellos preparando todo lo que al correr de los años tendrían que hacer en torno a la gran misión de Jesús de Nazaret. La máquina retornó al oasis y transportó a Persia, a su lugar de origen, a otro de los discípulos iniciados de Zoroastro, quien debía continuar trabajando por el restablecimiento de la dulce y elevada religión del Zen Avesta, reemplazada allá desde hace muchos años por las prácticas idólatras y supercherías del maguismo, religión de los Medas, que 3 siglos después, al establecerse la dinastía de los Sasánidas, volvió a dominar en Persia por un secular periodo. Sabemos la facilidad con que se trasladan a cualquier distancia aquellas poderosas astronaves. Ambos viajes fueron breves y su retorno al oasis, los otros 4 personajes subieron a ella. El gran sacerdote persa, en quien moraba entonces el espíritu de Moisés, fue conducido junto con su otro discípulo a un lugar cercano a Roma, la orgullosa capital del nuevo imperio, que en esos días comenzaba a organizar el todopoderoso Octavio, llamado desde entonces Augusto, y el gran iniciado egipcio que encarnaba el espíritu de Sakyamuni, acompañado también por su discípulo, fueron llevados hasta un lugar conveniente de lo que hoy es España, en donde progresan las vastas colonias establecidas por los romanos en esa floreciente provincia de su imperio. Comenzaba la nueva era que más tarde sería conocida en todo el mundo como la era cristiana, pero también se iniciaba el último periodo en el gran ciclo evolutivo de 28.791 años al que nos hemos referido anteriormente, ciclo al que mencionamos con el nombre de la Gran Revolución Cósmica, cuyo último año corresponde al 2001 de nuestra era de Cristo, año en que cierra la Gran Pirámide de Egipto, el largo oráculo de los 6.000 años a que se refieren en nuestra actual humanidad.
La misión de esos 4 grandes seres, repartidos en puntos estratégicos de la naciente Europa, habría de coincidir con el secreto de los planes cósmicos, con los supremos designios de los sublimes señores de la faz resplandecientes para el futuro de todo el planeta. Pero eso lo vamos a tratar en los próximos capítulos. Fin del capítulo 16.